Hace 96 años, en la ciudad de Querétaro, se declaró vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los diputados constituyentes proclamaron con la Constitución un proyecto de nación enfocado fundamentalmente al interés común. Se crearon una serie de disposiciones constitucionales para que ninguna disposición, ninguna autoridad pudiera estar por encima de la Constitución. El artículo primero estableció de que por el solo hecho de pisar suelo mexicano, toda persona estaría protegida por la Constitución. El artículo tercero de la Constitución estableció el derecho a la educación, el artículo quinto el derecho al trabajo, el sexto y el séptimo el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, el artículo octavo el derecho de petición, la obligación de toda autoridad de responder a una petición ciudadana, el artículo noveno el derecho de organización y el derecho de protesta colectiva, el artículo onceavo el derecho de tránsito, el artículo 14 constitucional estableció claramente que ninguna persona podría ser privada de sus derechos, de sus posesiones, de su libertad, si no es mediante un juicio seguido ante tribunales, de acuerdo a las leyes previstas con anterioridad. El artículo 16 constitucional estableció que toda autoridad, al dictar un mandamiento, lo tiene que fundar y motivar, es decir, tiene que explicar y razonar y debe decirlo con base a la ley. El artículo 17 de la Constitución estableció el derecho a toda persona a tener una justicia pronta y expedita e imparcial. El artículo 21 de la Constitución estableció claramente que ninguna persona podría ser detenida si no es mediante una orden de aprehensión debidamente fundada y motivada. El artículo 39 de la Constitución estableció el derecho de rebelión, el derecho de que tiene todo el pueblo de determinar la forma de gobierno y en cualquier momento revocar a las autoridades. La Constitución estableció en el artículo 133 la norma máxima en el sentido de que ninguna disposición podría estar encima de esta norma constitucional. Pero ¿qué ha pasado en el transcurso de los años? Por lo menos referimos los últimos 7 presidentes que le han dado un cambio a la Constitución. Quisiera darles algunos datos. La Constitución de 1917 a la fecha ha sufrido 488 cambios y tan solo en los últimos 7 presidentes, incluido Peña Nieto, han llevado a cabo reformas a 320 modificaciones a la Constitución. Esto significa que los últimos 7 presidentes han reformado el 65% de todas las reformas constitucionales a partir de la creación de 1917. El que más reformas llevó a cabo la Constitución fue Ernesto Zedillo, llevó a cabo 77 modificaciones. Después le siguió Miguel de la Madrid con 66 modificaciones. A Carlos Salinas de Gortari le bastaron 55 modificaciones a la Constitución. Felipe Calderón, al igual que Salinas, llevó a cabo 55 modificaciones a la Constitución. López Portillo, 34 modificaciones. Vicente Fox, 31 modificaciones. Y ahora Enrique Peña Nieto está a punto de que se den y se lleven a cabo 2 modificaciones a la Constitución, el artículo 3 y 73 de la Constitución, que afecte gravemente los derechos de los trabajadores del magisterio. Habrá que señalar que una manera de destruir a la Constitución ha sido reformando a la Constitución. Desde el momento en que surgieron los tratados de libre comercio, desde el momento en que las empresas transnacionales les disgustó la forma como estaba planteada la Constitución con un sentido social, lo que se buscó es crear un sentido individual, un sentido de comercio, donde tuviera un sentido distinto al que se planteó originalmente. Y una forma de burlarse de la Constitución no solamente ha sido con las reformas, sino emitiendo leyes que son contrarias a la Constitución. Y una manera de proteger esas reformas contrarias a la Constitución lo ha sido la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la encargada de decir que esas modificaciones de esas leyes no son contrarias a la Constitución, y lo que ha significado es estar protegiendo el interés privado. Quisiera poner el ejemplo, ahora que veo a varios compañeros y compañeras que me mandan una aplicación de la ley del Infonavit. Cuando se creó la ley del Infonavit en el año de 1970, se dijo que en 10 años iba a haber vivienda para todos. Y después de los 10 años estableció el límite de edad, y después llevó a cabo reformas en donde lo subió a 65 años de edad y solamente trabajadores y con determinadas cotizaciones. Finalmente, lo que trajo como consecuencia es que esta ley de Infonavit trajera una consecuencia para dejarla anulada totalmente y se tergiversara el sentido social. Cuando Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional, trajo como consecuencia diversas modificaciones a la ley agraria, a la ley forestal, a la ley de pesca, a la ley minera, a la ley de aguas nacionales, de energía eléctrica, petroquímica básica, entre otras, pero el objetivo era, a través de las leyes reglamentarias, privatizar el sentido social de estos objetivos de la riqueza nacional. En 1995 se modifica la ley del Seguro Social con el objetivo de dar posibilidades a que sectores financieros se pudieran apropiar de los recursos de los trabajadores. En el año de 2007 se reforma también la ley del ISSSTE para favorecer los intereses de los sectores financieros, para que los ahorros de los trabajadores fueran para beneficio personal de ellos y no de los trabajadores. En noviembre de 2012 se modifica la Ley Federal del Trabajo de una manera artera, contraviniendo el artículo 123 de la Constitución, que habla de que todo trabajo debe realizarse con dignidad, habla de un salario remunerador, habla de un trabajo en el cual debe de haber un respeto para el trabajador, pero fue todo lo contrario, una reforma laboral que finalmente pone en primer lugar a la productividad antes que los intereses de la persona, de la dignidad. A pesar de que el 11 de junio salió publicada de 2011 una reforma constitucional en el sentido de declarar los derechos humanos en la propia Constitución y darle el mismo equilibrio a los tratados internacionales, eso no les ha valido al Congreso de la Unión para estar emitiendo y aprobando legislaciones contrarias a los derechos humanos. El pasado 10 de diciembre, Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados una reforma a la Constitución para modificar el artículo 3º, 73 de la Constitución. Estableció, como lo hicieron en su momento en el año de 1980 a los trabajadores universitarios, de que se retiraron todos los derechos laborales. Ahora lo está haciendo con los trabajadores del magisterio. Más de 1.750.000 trabajadores del magisterio están siendo afectados por la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué? Porque los está retirando del artículo 123, apartado B, y les está retirando su derecho a la inamovilidad para que puedan ser despedidos libremente. Lo más grave de todo ello es que se establece que el Ejecutivo Federal, en este caso Enrique Peña Nieto, estará planteando y definiendo los requisitos para el ingreso, permanencia y separación de los trabajadores del magisterio. Ahora no solamente habrá despido libre, sino que los trabajadores del magisterio en adelante ya no podrán hacer uso de sus condiciones generales de trabajo, ya no podrán tener la representación del sindicato, y bueno, lo más grave de ello es de que estarán perdiendo la bilateralidad en sus condiciones de trabajo. Obviamente, uno de los temas más delicados es de que con la reforma constitucional se está legitimando la ausencia del Estado en el derecho a la educación en general. Y obviamente es un tema muy delicado porque las reformas constitucionales están cambiando el sentido social que originalmente los constituyentes, los diputados constituyentes en Querétaro lo hicieron. Lo hicieron para que se creara un principio, una definición en la sociedad donde primero fueran los intereses de la mayoría y no los intereses de unos cuantos. Ahora, con las reformas a la Constitución, las modificaciones que se han dado al artículo 27 de la Constitución, por ejemplo,
da carta abierta para que las empresas transnacionales se apoderen de las riquezas de nuestro país, del carbón, de la minería, de las tierras fértiles de toda la nación. Y bueno, ahora de que los trabajadores, que son trabajadores y trabajadores, la esencia de la soberanía nacional, porque es lo más importante de la soberanía nacional, precisamente las personas. Y ahora incluso las personas están en venta con esta ley federal del trabajo leonina, que está afectando los intereses de todos los ciudadanos. Es por eso que venimos a decir y cuestionar de que los diputados, los senadores, los presidentes de la República han traicionado los intereses de la nación. La Suprema Corte de Justicia, que debería de ser un poder que pudiera estar revisando los actos para no desviar los intereses de la mayoría, lo que ha estado haciendo ha sido avalar estas reformas para proteger los intereses de unos cuantos. Estamos avergonzados que una Suprema Corte de Justicia como esta haya emitido una resolución en donde desconoce la esencia del derecho del trabajo. El hecho de que haya emitido una resolución en donde haya echado abajo ya una resolución de 3 magistrados del Tribunal Colegiado del Circuito, que ya era irrevocable, que ya no se podía echar abajo. Ahora ministros de la Suprema Corte de Justicia han desconocido el derecho del trabajo de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, esos trabajadores que con toda dignidad están defendiendo su fuente de trabajo y están defendiendo derechos humanos. Habrá que señalar que más que una defensa de los derechos laborales o derechos sociales, es la defensa de los derechos humanos. Y habrá que informarles a estos ministros de la Suprema Corte, a estos diputados o senadores o presidentes de la República, que los derechos humanos no se pueden destruir con un decreto, con una sentencia. Los derechos humanos forman parte esencial de cada uno de nosotros, y mientras la sociedad esté presente defendiendo sus derechos, no podrán destruirlos, y la sociedad consciente, organizada, sabrá defenderlos y hará vivir una constitución en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias.